día que usted vive, cada vez que abra los ojos, dele gracias a Él. Dele gracias porque Él ya viene. Y viene por sus hijos. Y hay cosas tremendas que también usted va a estar viendo, pero más los hijos que tienen la promesa, dice que serán guardados por la mano de Dios. Amén. Así que dele gracias por cada momento, por cada el pan que pone a su mesa. Recuerde que usted no es dueño del futuro, pero sí es dueño de su presente. Viva cada presente como que fuera el último. Viva cada presente disfrutando el día que Dios le da, porque del mañana no sabemos. Amén. Y cuando yo veo a estas familias que tienen el llamado de Dios, que la mejor garantía que usted tiene para que sus hijos no se pierdan es cuando mamá y papá buscan de Dios, porque sus hijos crecerán precisamente en esa enseñanza de Dios. Amén. Yo les he compartido los domingos que la vida se compone de procesos. ¿Cuántos creen eso? La vida se compone de procesos. A veces en la vida está usted en una reunión contento, familiar, pero también así va a estar en otros momentos tristes. ¿Sí? Usted va a vivir varios momentos en su vida, pero todos estos procesos conforman lo que es realmente el sentido de la vida. Así que por eso le digo, disfrute cada momento. Disfrute cada instante. Hoy pues estamos contentos de ese regalo que Dios les da, al igual que otros hermanos que vienen de Ciudad Quetzal, que también, mire, pasaron momentos difíciles, pero hoy puedo ver a su bebé, porque el primer bebé lo perdieron, ¿verdad? Y eran momentos difíciles, pero se agarraron de la promesa de Dios, oraron y confiaron en Dios, y ahí está. Hoy traen a otro bebé, hermoso por cierto, que la vez pasada lo presentaron. O sea que Dios es bueno. Y en estos tiempos, para que usted mire la gloria de Dios, usted tiene que permanecer en Él. No es simplemente conocerlo, no es simplemente decirle, Señor, entra en mi vida, sino es realmente permanecer en Él, porque dice que los que permanecen en Él, al final mirarán la gloria de Dios. La vida humana se compone de una serie de una cadena de factores. Amén. Y de principios. Y cada principio va relacionado uno con otro. Hay principios que no podemos separarlos. Hay procesos en la vida que no podemos aislarlo. Todo forma parte de lo que es la vida. Amén. Y muchas veces, en medio de estas situaciones, usted puede estar buscando de Dios, usted puede estar amando a Dios, usted puede estar sirviéndole a Dios. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que usted no esté sujeto a ciertas cosas que muchas veces podemos padecer. Por ejemplo, el hecho de que usted le ame, usted le sirva, que sea bendecido, que busque de Dios, pero puede estar en un proceso de deuda, por ejemplo. Y yo quiero hablarle un poquito de esto. Quiero hablarle un poquito de estas situaciones para que usted empiece a comprender que la vida se conforma realmente de muchos procesos, pero lo más importante es vivir los principios que Dios nos da. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Puede usted levantar su Biblia en alto? ¿Puede usted repetir conmigo? Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios. Yo soy lo que esta palabra dice que soy. Yo tengo lo que esta palabra dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que esta palabra dice que puedo hacer. Por lo tanto, no solo la voy a leer, no solo la voy a meditar, sino lo más importante es que la voy a vivir. Y esa semilla, repítase conmigo, la semilla incorruptible de su palabra transformará mi vida para siempre. Amén. ¿Por qué están ustedes aquí? Por la palabra. ¿Saben? El viernes yo estaba compartiéndole a los varones de cómo crecía el evangelio cuando Jesús estaba dando las parábolas y hablaba de que el reino era como la semilla de mostaza. ¿Cuántos han leído esa parte? El reino es como una semilla de mostaza, que esa semilla de mostaza crece siendo una hortaliza, y de ahí se convierte en un árbol robusto, en donde dice que sus ramas anidarán a los pájaros. Amén. Cuando uno recibe al Señor en el corazón, empieza como una semilla. Tal vez algo
que uno cree que es algo rápido, que no tiene ninguna trascendencia, pero desde ahí empieza a manifestarse el reino de Dios. En esa semillita, en esa confesión, cuando usted dice, yo te recibo en mi corazón, algo empieza a suceder. Y por eso usted está aquí, porque ha sido transformado por la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo sabe que esta palabra que yo le comparto, que Dios ha dejado, es la verdadera? ¿Cómo sabe usted que esta palabra es la correcta? Porque la palabra transforma. Porque he visto al alcohólico salir realmente de esa situación. He visto al drogadicto predicar la palabra de Dios. He visto a la prostituta predicar la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y es eficaz. ¿Cuántos creen eso? Denle un fuerte aplauso al Rey. Quiero que busque Segundo Libro de Reyes y capítulo 4. Y vamos a leer los primeros 7 versículos. Aquí habla de un hombre que fue bueno, que fue fiel, que era entregado, amén, pero se había endeudado. Un factor en su vida es que se había endeudado y era bueno, era siervo de Dios. Sin embargo, había caído en estas situaciones. Amén. ¿Lo tiene? Dice así: el aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Repita conmigo: tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Gloria a Dios. Aquí podemos realmente ver una situación que estaba pasando en ese momento. Estaba pasando una situación difícil, y yo quiero hablarle un poquito precisamente de esas deudas. Quiero hablarle un poquito de las deudas que muchas veces uno a veces viene y se mete a esas deudas cuando no conoce ciertos principios. Por eso es que la vida se compone de principios. Usted no puede olvidar ciertos principios de la Biblia, porque cada uno va relacionado con otro. Amén. En este pasaje hay situaciones que usted va a vivir, pero todo depende del mundo interior que usted tiene. Depende de cómo usted cree dentro de usted. Así es como usted puede resolver las situaciones allá afuera. Amén. Y en este pasaje nos habla de que esta mujer estaba pasando una situación difícil, porque el esposo había fallecido y la había dejado en deudas. Amén. Y Pablo nos menciona, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, les dijo: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando cada momento oportuno, porque los días son malos.
Por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Amén. ¿Será que la voluntad de Dios es que yo viva endeudado? Entonces, ¿ahí? ¿Será que la voluntad de Dios es que yo viva preocupado? ¿Será que la voluntad de Dios es que yo viva atemorizado todo el tiempo pensando que me pueden quitar a mis hijos? Él no quiere que vivamos endeudados. Él quiere... ¿Por qué la vida se compone de principios? Cuando usted lo conoce a Él, Él no lo va a bendecir a usted solo en un área de las finanzas. Él lo bendice en todo. Por eso es que el reino, dice, primero tiene que estar el reino allá adentro, ¿sí? Son los principios que me van a ayudar a caminar en esta vida. Porque la bendición que agrega el Señor, la bendición es la que no da tristeza, sino paz, alegría y gozo. Y cuando Dios lo bendice a usted, lo bendice en todas las áreas de su vida. Amén. Este siervo le servía, este siervo era bueno, este siervo lo buscaba, pero tenía un problema, que estaba endeudado. Y no sé cómo se metió en esa deuda. Pero la verdad es que cuando falleció, la viuda empezó a pasar estas situaciones. Y Pablo nos habla, nos dice en estos tiempos, dice, no sean necios, sino sabios, no sean insensatos, pero vivan conforme a la voluntad de Dios. Amén. Sean sabios, no insensatos. Hay 4 cosas que hace un sabio. Amén. Primera cosa que hace un sabio. Si usted quiere saber si usted es sabio, primero rinda su vida a Dios. Porque dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? ¿Es qué? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que si usted ha recibido esa verdad en su corazón, usted ya empezó a ser sabio, porque ya lo recibió. Porque el principio de su sabiduría es el temor a Él. Segunda cosa, el sabio dice que pide consejo. En la multitud de consejeros hay sabiduría. En medio de las crisis, usted pide consejo. Amén. Mire esta viuda. En medio de la crisis que estaba viviendo, fue a pedir consejo. Y es lo que tiene que hacer un sabio, pedir consejo para esa situación que usted está viviendo. Tercer cosa, usted es sabio en la manera en cómo aprovecha el tiempo. Un sabio sabe administrar su tiempo. Amén. La persona que es sabia en su tiempo no desperdicia su tiempo en cosas que no lo van a edificar. Amén. Por ejemplo, el que quiere ser sabio y administra bien su tiempo no va a pasar todo el día viendo telenovelas en la televisión, ¿o no? No desperdicia su tiempo en cosas que no le convienen. ¿Sabe usted que el europeo, la gente de negocios del tipo europeo, la gente, los japoneses, todos ellos tienen un valor muy especial en el tiempo? Ellos no desperdician el tiempo. Ellos, cuando usted hace una cita con ellos, si usted le dice a las 9, ellos están a las 9 menos 10. Y si usted llega tarde, lo esperarán 5 minutos, porque para ellos el tiempo es dinero. Amén. Así que un principio de un sabio es cómo administra usted su tiempo. Pregunto, ¿lo está administrando bien? ¿Está administrando bien el tiempo cuando usted viene aquí el domingo? Porque viene a alabarlo, viene a glorificarlo. Y este es un tiempo que usted tiene que alimentar el espíritu. Así que un principio para el sabio es, tiene que administrar bien su tiempo. Tiene que saber administrar. Amén. Y no perder el tiempo en vanas sutilezas o en cosas que no le edifiquen. ¿Sí? Así que usted es sabio en el tiempo que usted lo aprovecha, el mayor tiempo posible. Dice Eclesiastés que hay un tiempo para amar, un tiempo para trabajar, un tiempo para reír, un tiempo para alabar. Hay un tiempo para cada cosa, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Entonces aproveche el tiempo, sea un buen administrador del tiempo. Si este es el tiempo de buscar a Dios, aproveche el tiempo y búsquelo. Si es el tiempo de estar con su familia, hágalo, pero hágalo bien. Si es el tiempo de trabajar, trabaje bien, pero hágalo bien. Amén.
Porque hay un tiempo para cada momento de su vida. Y el principio de todo sabio es que usted lo administre bien. Amén. Y no pierda el tiempo en lo que muchas veces nos vende el mundo. Porque a veces se desperdicia en cosas que no lo van a edificar. ¿Sí? Conversaciones que no edifiquen. ¿Para qué? Está perdiendo usted su tiempo. Usted busque todo aquello que lo edifique. Cuando usted va a poner un negocio, ¿sí? Usted es de sabios pedir consejo. Ahora, ¿usted iría con una persona que está en derrota? ¿Usted iría con una persona que no se le confía nada? Porque hoy dice que sí, mañana dice que no. Hoy dice que sí, mañana dice que no. ¿Con quién iría usted? ¿Con una persona que sea exitosa, sí o no? Entonces usted va a pedir consejo, porque ese es un principio de sabios. Si usted es débil en la fe, busque una persona que enriquezca su fe. Si usted está titubeando en el camino de la vida porque tiene un problema familiar o alguna situación, busque personas que edifiquen su vida, pero que sean testimonio, porque es principio de sabios. Amén. Cuarto, un sabio es aquel que sabe administrar el dinero, o sea, los papelitos verdes que usted tiene ahí, la manera como lo administra. ¿Sí? Eso, la manera como usted administra su dinero dice mucho de cómo usted está por dentro, porque es un principio de la sabiduría cómo administra usted su dinero. Hay gente que desperdicia el dinero en cosas que no vale la pena. Hay gente que tiene el dinero y así se le va de las manos como agua. Eso dice mucho de los principios que usted tiene ahí adentro. ¿Cómo administra usted su dinero? Amén. ¿Sabe? Esa estrategia de los supermercados, cuando usted entra a los supermercados, cuando usted va a un centro comercial, tiene que haber un ancla. Un ancla es un supermercado que atrae a la gente. Cuando usted entra, no sé si se ha dado cuenta de que allá al fondo están los productos de consumo básico, ¿sí o no? Creo que solo yo he ido al súper, usted no. Pero medite, observe, a ver. Si usted quiere comprar el pollo, quiere comprar queso, quiere comprar verduras, observe y va a ver que casi todo está al fondo. Amén. Para las amas de casa, bueno, también para los varones que hacen el súper. ¿Lo ha observado usted? Ahora, ¿usted cree que es solo así por así? Eso lo han diseñado para obligar al cliente a que usted pasa por la entrada y usted pasa viendo pinturas de uñas, medias, pantalones, blusas, el varón desodorante. De repente usted se va quedando y se va quedando ahí y empieza usted a agarrar cosas que no necesita. Usted iba por el pollo y sale con pintura de uñas. Amén. Usted iba por el pescado y de repente sale con el shampoo, que tal vez tiene 2 frascos en su casa. Amén. El varón de repente le dice, tráete por ahí para hacer una ensaladita, y se quedó comprando desodorantes o lociones o alguna otra cosa por ahí, o maquinaria o cosas, herramientas. ¿Por qué? Porque eso es estratégico. Cuando uno no sabe administrar el dinero no abunda. Cuando usted no prioriza y sabe que en la vida hay prioridades, si usted no le da importancia a esas prioridades, usted para desperdiciando el dinero. Y este es un principio muy importante, el saber administrar su dinero. Amén. Porque al final no le va a alcanzar. Y no le va a alcanzar precisamente porque tal vez lo que era para consumo básico usted lo desperdició en otras cosas. Amén. Yo quiero realmente en esta parte de este ejemplo que yo le he hablado, esta era una esposa que tenía a su esposo y ambos dice que servían al Señor, ¿sí? Habla en estos algunos aspectos en el pasaje de la Biblia. Dice que el esposo de la viuda era un siervo, era un líder importante. Amén. Era un líder importante en ese tiempo. Y dice que cuando él fallece, llega la viuda y llega precisamente a llorar, a gemir y a quejarse con Eliseo, a contarle lo que estaba pasando.
¿Sí? O sea que evidentemente él era una persona que conocía a Dios, era una persona que le servía, pero sin embargo estaba en deudas. Y esta mujer estaba aprensiva, esta mujer estaba preocupada. ¿Cuántas mujeres están preocupadas? Porque muchas veces hay un problema económico en casa, aunque el líder esté sirviendo, aunque el esposo esté sirviendo. Evidentemente aquí había un problema de desorden económico, porque si no, no hubiera quedado endeudada. ¿Así? Amén. En segundo lugar, dice que el esposo de esta mujer era siervo de Eliseo. Si usted lee la palabra, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. O sea que era evidente que él era siervo de Eliseo. ¿Sí o no? Conocía realmente el mover de Dios. Había estado con Eliseo y había visto la grandeza de las cosas que Dios hacía. Era un siervo de él y conocía la palabra. Y en tercer lugar, veo en este pasaje que dice la Biblia que era un hombre fiel a Dios. Era reverente, era persona que buscaba de Dios, pero lamentablemente era una persona con deuda. Amén. Ahí en la Biblia no especifica cómo adquirió esta deuda. ¿Sabe usted que es tan fácil uno endeudarse? La famosa tarjetita de crédito. Ese plastiquito que dice: la tarjeta aguanta, sí, pero cuando viene a sentir usted, ya debe un dineral. Y mire usted que en el medio en que vivimos, yo me sorprendí cuando fuimos a los Estados Unidos y usted quería rentar un carro. Y si usted no tiene tarjeta de crédito, no le dan el carro. Increíble. Aunque usted quiera pagar en económico, lo dicen en efectivo, no, usted tiene que tener una tarjeta de crédito. Y teníamos que adquirir una tarjeta de crédito para poder alquilar un carro. Hay muchas formas en que uno puede caer en esa trampa de endeudarse. Hay muchas formas en que, aunque usted esté sirviendo, aunque usted lo esté amando, pero puede caer en esa trampa del enemigo, que es contraer deudas. Porque la tarjetita aguanta con todo eso. Amén. Y yo quiero hablarte también un poquito de ese problema. ¿Por qué él se endeudó? El fantasma de la deuda. ¿Qué es lo que pasa con la deuda? Porque realmente nosotros, como hijos de Dios, Dios no quiere que estemos endeudados. Amén. Hay dos deudas que sí deberíamos de tener y que nunca podemos pagar. Una es la deuda de deberle al Señor todo lo que ha hecho por mí. Nunca podré pagárselo. Y la segunda deuda es de predicar el Evangelio a toda criatura. Esas son las deudas que deberíamos de tener, porque Dios no nos quiere entrampados con deudas. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la deuda? Véanlo aquí. Primero, esclaviza a la persona. Evidentemente este era un hombre que estaba esclavizado. Luego esclaviza ¿a quién? Al cónyuge. Y luego esclaviza también a los hijos. Porque cuando él fallece, esta mujer va con Eliseo y le dice: no sé qué hacer. En ese tiempo, cuando se tenía la deuda, venía el acreedor y lo que hacía es que si la mujer tenía hijos, le quitaban a los hijos, porque se volvían esclavos. Entonces, en este pasaje nosotros miramos también que el fantasma de la deuda no solo lo esclavizó a él, la esclaviza a ella y le quita el medio de producción, el medio de sustento para poder pagar la deuda. Porque el medio de sustento por lo menos tenía a sus hijos para poder trabajar y pagar la deuda. Pero en este tiempo, en ese momento, en ese pasaje, está hablando que el acreedor se iba a llevar a sus hijos. Amén. O sea que la deuda esclaviza precisamente a la persona. Y este hombre murió dejando 4 problemas graves. Uno, un problema familiar, porque murió y dejó a la familia en un problema grave de deuda. 2, lo dejó en un problema económico, porque no tenían para pagar. Amén. 3, lo dejó en un problema social,
porque sus hijos se iban a convertir en esclavos, porque el acreedor se los iba a quitar, iban a convertirse en esclavos. Y 4, cuando este hombre muere, 4, les deja un problema ministerial. ¿A qué me refiero con ministerial? A que el profeta le pudo haber dicho: es que ustedes tienen herencia para servir al Señor, su papá fue un profeta, ustedes van a ser profetas. Pero diría: ¿cómo quiero yo ser profeta si mi papá nos dejó bien endeudados? Entonces se empezaba a ver, puede dejar un problema ahí, porque los hijos ya no quieren buscar de Dios. Porque dices que Dios, ¿cómo se acordó? ¿Cómo Dios permitió que mi papá le servía, mi mamá le servía y le servían, y nos dejó a nosotros entrampados en deudas? ¿Cree usted que eso sea algo atractivo para los hijos? Amén. Porque luego empezaban a decir: ¿por qué Dios hiciste eso? Entonces este hombre, a la hora de morir, deja esos 4 problemas. Porque nadie hubiera inspirado como padre a buscar de Dios. Los hijos no hubieran querido buscar de Dios ante esta situación que estaba pasando. Amén. ¿Por qué? Por ese mal testimonio que se estaba dando. ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Qué herencia puede usted dejar? Y cuando hablamos de herencia, hay 3 cosas que nosotros podemos dejar como herencia. Una es los souvenirs. Repita usted conmigo: souvenirs. La otra son los trofeos. Y la otra es la herencia que usted deje. Ahora, ¿qué son los souvenirs? Son los recuerdos. Los recuerdos que usted le deja a sus hijos, ¿sí? El recuerdo de que mi papá era buena gente, el recuerdo de esto, el recuerdo que hicimos muchas cosas, sí, pero recuérdese que de los recuerdos no se come. Amén. Y podemos dejar esos recuerdos. Esos son los souvenirs. ¿Qué son los trofeos? Usted le puede dejar trofeos a sus hijos: diplomas, carreras adquiridas, negocios. Puede dejarle hasta bienes materiales, pero el problema es que al final todo lo quitan, porque todo lo debe. Amén. Y el tercer paso, usted puede dejar herencia, pero la herencia esa que usted, más grande que usted puede dejarles a sus hijos, no es del dinero, sino es el hecho de buscar de Dios. Cuando usted le deja esa herencia de buscar de Dios, es porque el hijo ha visto en usted que en medio de la circunstancia, en medio del problema, Dios lo ha sostenido. No te dejaré y no te desampararé. Cuando usted deja ese legado de fe, cuando usted deja ese legado de honra, es la mejor herencia que usted puede dejarle. Porque déjeme decirle que cuando uno le sirve a Dios, cuando uno está en las cosas de Dios, cuando uno está en todo sirviéndole a Él y todo, hay situaciones difíciles, hay problemas económicos, pero Él me sostendrá. Él no me dejará, Él me levantará. Y ese sustento que Él me ha dado es lo que los hijos van a ver, es lo que le tiene que dejar a los hijos, a saber realmente cómo salir de las deudas cuando usted confía en Él. Es un legado que uno deja. Es la mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos, la herencia de un hombre y una mujer que confiaron en Dios. Un hombre y una mujer que en todo momento siempre confiaron en Dios en medio de las situaciones. Mire, yo he visto gente salir de los problemas tremendos que han tenido, económicos, pero han salido. Cuando el principio se cumplen estos principios, primero de entregar la vida a Él, de caminar conforme a Él, Dios lo hace a uno sabio y prudente. Y en ese camino de usted adquiriendo sabiduría y prudencia, usted va saliendo de esa situación, usted va saliendo de ese proceso. Amén. Diga el pobre: rico soy. ¿Acaso no es el proveedor? ¿De qué le sirve a usted? Mire, de que, como dice, cuando usted puede dejar una herencia, pero realmente la herencia no es dejarle dinero, porque si usted no lo educó bien, se va a acabar la plata.
Mire, es triste. Yo conozco a unas personas, conozco a un amigo que tiene mucho dinero. Es tan pobre que solo dinero tiene en el banco. Pero es triste porque no tiene quien heredarlo. Solo tiene una hija. Y si no ha educado a la hija, imagínese, ese dinero se va a perder. Dice que los que no han sido educados, en la primera generación se empieza a perder lo que el papá hizo. Amén. Porque no han sido educados realmente bajo los principios de Dios. Y es que lo más importante es, para que usted sea sabio, es el temor a Dios. Amén. El saber ser buen administrador. Y sabe una cosa, a los hijos decía, hay que criarlos con un poquito de hambre y un poco de frío. Amén. Hay que crearlos con un poco de hambre y un poco de frío para que sepan valorar realmente en las situaciones difíciles, que hay que apreciar lo que se tiene. Porque si no apreciamos lo que tenemos, definitivamente no estamos preparados para lo que viene. Amén. Y precisamente los hijos tienen que ser templados en agua y en fuego. No podemos encerrarlos en una burbuja. Tienen que pasar las situaciones. ¿Cómo llega un empresario de éxito precisamente a conocer su empresa? Empezando ¿desde dónde? Desde abajo. Ayer estaba hablando yo con un amigo que en mis tiempos cuando estudiaba en la U, nos juntamos en Empagua y bueno, pues compartimos muchas cosas. Pero entre las cosas que compartimos, yo le decía que cuando uno, para graduarse y adquirir experiencia, uno tiene que pasar de gato. ¿Cómo así? Sí, uno tiene que pasar de gato. Porque muchas veces en ese proceso hay que hacerle de todo. Yo me recuerdo que en el proceso de mi formación yo tuve que hacer muchas cosas. Dibujaba y lo peor es que me ponían a dibujar un acero. El acero es un formato grande, es una sábana así, y me ponían a dibujar una lotificación. Yo me montaba en la mesa ahí, y eso que no había ahora lo que lo hacen en computador, no, a mano. Y ahí estaba con el héroe, iba a darle, y mire usted, yo me pasé como 3 meses con ese plano, y lo único que me pagaron fueron 20 quetzales. Amén. Pero hay que pasar por esas situaciones. ¿Para qué? Para adquirir conocimiento, para entender que en el proceso de la vida es empezar desde abajo, y todo lo que cueste nos va a costar, pero vamos a aprender. ¿Sabe que este amigo, él es ingeniero y tiene mucho éxito y ha construido muchas cosas? Y su hijo precisamente es gerente de una compañía. Pero dice que cuando él estaba estudiando también ingeniería, el hijo, dice que lo iba a la bodega, y ahí en la bodega estaba contando una vez lo puso a zanjear, y el enojado dice que se le quedaba bien. Ahí tenés que echar punta ahí, asoleate. Otra vez dice que lo ponía a contar cuántas paladas de arena se llevaba un camión. 5, tenía que hacer cuántas paladas. Amén. Pero ahora usted lo mira, es gerente de una empresa, y ahora dice, a mí no me van a engañar los pilotos, porque muchos robaban. Y el papá lo puso a contar cada palabra, y en ese momento no lo entendía. Por eso le digo a los jóvenes, si tienen que pasar su proceso, pásenlo. ¿Por qué? Porque la vida no es fácil, y la mejor herencia que te puede dejar un padre es enseñarte a trabajar. Tienes que aprender a trabajar. Por ahí oí un comentario que me hacía el licenciado Pedro Luis. Me decía que muchas que fueron a hacer su práctica al Rubén estaban enojadas, y fueron con la directora del área, a que ella no querían seguir el EPS en el Rubén. ¿Y por qué no querían hacer su práctica? Fueron con ella, y porque le dijeron que las estaban explotando. ¿Cómo así? Si nos están explotando, nos fuerzan a trabajar y nos explotan. Entonces ya la señora ya pensando cómo cambiarlas, imagínense.
concepto que se tiene. Nos están explotando. ¿Qué aportaban ellas? Nada. ¿Qué iban a aprender? Mucho. Así que si en ese proceso estamos, hay que pasarle, hay que hacerle. ¿Por qué? Porque es el proceso que le va a servir a usted en la vida el día de mañana para poderse defender. Para llegar a ser un gerente de éxito, para llegar a conocer el negocio, tiene que pasar de gato. Perdone que le diga, tiene que pasar de gato. Hay veces que hay cosas que uno tiene que hacer. Yo me recuerdo que yo entrevistaba al cliente, hacía la planificación, hacía el desarrollo, construía, trasladaba el material, en fin. Pero ese proceso le enseña a uno. Amén. Y la herencia, la mejor herencia que uno puede dejar también es enseñarle a sus hijos a trabajar. Y si usted trabaja con el concepto de que todo lo que hace, lo hace para él, no le va a faltar el alimento, no le va a faltar el sustento, porque es la mejor herencia que usted le dejó al hijo. Enseñarle a trabajar. Amén. Enseñarle a buscar de Dios. No siempre las cosas, porque mire, uno de padre siempre quiere que los hijos no pasen lo que uno pasó. Error número 1. A veces las mamás son meras apapachadoras. Ay, pobrecito, mijito. Ay, no sé qué. Tené, mijo. Ay, no. Ay, mijo. Las mamás son así. Amén. Pero no podemos aislarlos. Y uno tiene que ser real y decirle las cosas. Si no buscas de Dios, no buscas los principios elementales de Dios, si no eres sabio teniéndole temor a Él, disculpa, pero vas a fracasar en tu vida. Así de sencillo. Si no sabes administrar el dinero que estás ganando ahorita, tal vez ganarás 200 quetzalitos, pero si no lo sabe administrar, va a fracasar. Si no pide consejo cuando hay necesidad y va con la gente adecuada para pedir ese consejo, entonces definitivamente va a crecer en su propio concepto. Amén. Y eso no es lo que quiere Dios. La mejor herencia que podemos dejar es busquen de Dios, porque lo dice, el principio de su sabiduría es precisamente el temor a Dios. Y esto es importante. Amén. Así que la primera cosa que usted puede dejar, heredarles un legado de fe, un legado de honra, que busquen de Dios, que sepan que todo lo que tienen, que sepan que todo lo que los papás han adquirido, porque mire, yo le digo a mis hijos, yo sí se los digo a ellos, todo lo que yo he adquirido, todo lo que hemos adquirido con mi esposa, todo lo que hemos logrado nos ha costado esfuerzo, trabajo. Sabe Dios las noches de desvelo, sabe Dios los momentos en que no nos daban ni tiempo de almorzar, apenas una comida al día. Nos esforzamos, pasamos de gatos, nos costó, pero lo que hemos tenido ha sido gracias a Él, porque todo lo que hemos logrado es por Él. Por eso el Señor, cuando empieza el proceso con alguien y empieza la semillita de la fe ahí adentro, empieza ese proceso. El que decide ser templado en agua y en fuego, ese llegará a viejo, porque en el proceso de la vida somos templados. Pero todo lo que hemos logrado nos ha costado. Y entonces se cumple la palabra: en ti serán benditas las generaciones de la tierra. Por eso le digo a mis hijos, lo que ustedes agarraron y pescaron ahí es porque Dios nos ha bendecido. Amén. Déselo fuerte al Rey. Entonces, si usted va a dejar herencia, deje herencia de una búsqueda de Dios. Si viene el problema difícil, crea en Dios, porque yo soy tu sustento, yo soy tu alimento. Él es el que abre la puerta y nadie más, solo Él. Y eso es lo que usted tiene que dejarle, esa herencia. Usted le puede dejar mucha plata, pero ¿qué sirve si este hijo no está bien educado bajo los principios de Dios? Lo va a desperdiciar, lo va a perder, va a echar a perder la herencia. Y usted como padre tiene que orar y pedirle que Dios tenga ese discernimiento en su vida, para que si tiene que pasar de gato, que pasen de gato. Pero en medio del proceso que están viviendo, lo más importante es que Él esté a la par de nosotros. Porque dice que Él hace sentar a sus hijos en lugares especiales, porque eres cabeza y no eres cola. Es la promesa de Dios. Amén.
Y esa es la herencia. Y la segunda herencia que usted le puede dejar a sus hijos: no le deje deudas. Amén. No le deje deudas como este hombre le dejó a la pobre viuda. Le dejó deudas. Es increíble cuando se muere el hombre y están orando y la gente temblando, la familia, pero temblando todas las deudas que dejó. Ya no solo por el dolor que se va, sino por las deudas que dejó. Por eso, no deje. ¿Usted cree que a Dios le gusta que uno esté endeudado? Dios no quiere que uno esté endeudado. Dios quiere a su pueblo próspero. Amén. Pero una prosperidad integral. No dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como ¿qué? ¿Como qué? Porque mucho del éxito que usted tenga allá afuera depende del éxito que usted tenga en la comunión con Él, de adentro. El reino viene de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Amén. ¿Sabe usted que a veces nos ponemos a pensar en que nosotros, por ejemplo, la vez pasada estaba hablando yo con mi hija y le decía que bueno, hay algunas personas que se pueden jubilar. ¿Cuántos se han jubilado aquí? ¿Cuántos se jubilaron ya de trabajar? Que tienen la jubilación, gloria a Dios. Pero muchos no tenemos jubilación. Y cuando platicábamos esto, le digo: pero dice, si Dios es el que nos sostiene, ¿no? Dios es el que nos provee. Dios no nos dejará. Dios nos sustentará. Y mire usted, cuando yo hablaba con este hermano que pronto va a venir a predicar, el hermano Agustín Godoy, que Dios lo llame a usted a los 75 y algo de años, que deje todo el glamour del reino, que deje muchas cosas, que deje ofrendas en dólares, que deje todo para empezar a esa edad la iglesia, con la fe de que Él lo sostendrá. Y hasta la fecha Dios lo sostiene y no le ha faltado nada. No le ha faltado nada, absolutamente nada, ni le va a faltar, porque Él es el que lo sostiene. Amén. Así que para los que ya peinan canas, para los que estamos peinando canas, le digo: Él es nuestro sustento. Si no tiene jubilación del hombre, no se preocupe, Dios la tiene para usted, porque Dios es fiel. ¿Sabe? La deuda dice que deja a la familia sin nada. Esta mujer no tenía nada y le dijo a Eliseo: ¿qué tienes en casa? No tengo nada. No tenía pero ni un colchón, dormimos en el suelo, no tengo nada. Le dije: nada. ¿Qué es lo único que tienes? Un poco de aceite. Ya tenía algo. Un poco de aceite. El problema con la deuda es que nos deja sin nada. Amén. Dice que la deuda expone a la familia a gente externa. ¿Por qué? Porque le dijo: bueno, ve allá afuera y dile a los vecinos que te den vasijas. Cuando están en la deuda, desafortunadamente uno depende del factor externo también. Y a esta mujer la manda a que vaya a prestar todas esas vasijas. Pero Dios le hace este milagro a esta mujer. Dice que el aceite se multiplicaba, porque Dios es poderoso. Se multiplicaba y se multiplicaba el aceite. Amén. Ella estaba viviendo un milagro. Amén. ¿Creen ustedes que era un milagro ese? Ahora, yo quiero hablarte. Hay dos tipos de milagros. ¿Sí? Dice que hay un milagro por compasión y un milagro por glorificación. ¿Cuál es el milagro por compasión? Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuándo es cuando usted está que ya el agua lo va a dejar sepultado, que usted siente que está en las deudas y usted clama a Dios y le dice: Señor, por favor, por misericordia, sácame de aquí, sácame de aquí? Y Dios por compasión la saca. ¿Cuántos han vivido eso? ¿Cuántos han vivido eso? Cuando usted está orando y Dios la saca de esa situación, de ese problema. Ese es un milagro por compasión. Pero dice que cuando se tiene ese milagro por compasión, ya se suplió la necesidad. Y usted sigue caminando y al rato vuelve a tener otro problema así y vuelve a clamar a Dios para que por compasión
lo saque de la deuda o lo saque del problema. Y el milagro por glorificación, que es el que deberíamos de estar todos y viviendo todos de ese momento, un milagro de glorificación, es lo que vivía el pueblo de Israel. Todos los días le daban gracias a Dios porque no faltaba el maná. ¿Y se imagina usted ese pueblo? ¿Se imagina? Dice que fue creciendo toda esa generación. Yo digo, dice que ni el calzado se gastaba. ¿Cómo hacía para que se le fuera creciendo? Como que fuera Dios el calzado. Cuando los niños iban creciendo, ¿cómo se iba creciendo el calzado? Porque no le faltaba nada. Amén. El milagro por glorificación es el que deberíamos de estar viviendo, es el que deberíamos de darle gracias. Que usted no está aquí con un tubo, que con ventilación ahí, con un tubo de oxígeno para que usted esté viviendo. Amén. Usted está bien, yo estoy bien, no tengo un tubo para predicarle. Mire, me impactó hace poco ir a un cantante que se desvió de los caminos de Dios. Y tremendo cuando está cantando con un tubo ahí y el público tosía y seguía cantando ahí con un tubo ahí, porque ni modo tiene que hacerlo para poder vivir y para ganar money. Amén. El milagro de glorificación es aquel que usted debe de darle gracias a Dios y no todos los días estar: Señor, por favor, ayúdame a salir de la duda. Señor, ayúdame, porque hay unos que claman: Señor, ayuno, ya no como, y por favor. Y hasta dice que las rodillas le duele porque está clamando. Cuando ya vino el milagro por bondad, por misericordia, se olvida de él. Y ahí va de nuevo a los 3 meses: Señor, por favor. Y vive así. Por compasión Dios lo bendice. Por compasión Dios ha hecho la obra para que salga de ahí. Pero deberíamos de estar en un milagro de glorificación. Y el milagro de glorificación es cuando le damos gloria a Dios por todo. Porque no necesito de un tanque de oxígeno. Porque estando bien le puedo servir. Porque puedo darle gloria a Él. Porque puedo ver el alimento a Él. Porque todos los días me sustenta. Y me alimenta sin necesidad de clamar compasión, sino de agradecimiento. Amén. Y dice que esta mujer estaba en esto. Esta mujer estaba clamando, pero Dios hizo la obra en ella. Dios por compasión la sacó precisamente de esto. Amén. Y nosotros deberíamos de vivir realmente en esto. Dale gracias a Dios. Había una mujer que le servía a Dios, una mujer, una profeta muy usada por Dios. Y un día estaba triste y estaba en su cuarto clamando: Dios, me siento mal, me siento triste, las cosas no han salido como yo quisiera. Yo quisiera sentir un poco de tu presencia. Y cuando está orando, dice que empieza a oír ruido en la ventana, tuc, 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 tuc. Y cuando levanta los ojos, dice que empieza a ver 5 colibris. Y va de dar vueltas y picando la ventana, y corrían, regresaban, y va a darle vueltas. Y dice que Dios le puso en el corazón: ¿quieres un milagro? Y un milagro. Que eso te haga olvidar tus penas, porque ahí está. Amén. Cuando uno vive en glorificación, uno le da gracias a Dios en todo y por todo. Es triste que el pueblo pase llorando y llorando y llorando y pidiendo milagros por compasión. Porque déjeme decirle que la vida son procesos, pero de cada proceso tenemos que aprender. ¿O no? Si usted ha salido de esa, si Dios la sacó, ¿por qué otra vez volver a caer ahí? Y volver a clamar: compadécete de mí, por favor. Y por compasión, Dios no nos deja, como no dejó a esta mujer. Por compasión. Amén. Pero deberíamos de estar recibiendo ese milagro de glorificación, de glorificarle a Dios en todo y por todo. Amén. ¿Estamos ahí? Ahora, le voy a decir a usted: si usted está endeudado y no sabe qué hacer, yo le voy a decir cómo poder salir. Le voy a dar un poco de ese aceite que el Espíritu Santo le dé para que se eche en la herida. ¿Sí? Primer punto: en primer lugar, pare ya de las deudas. Renuncia a todo aquello que lo lleve a usted a endeudarse. Ya no se endeuda más. Es que hay gente que no tiene el entendimiento y sigue contrayendo más y más deudas, y se sigue endeudando y se sigue endeudando. Ya
pare, ya no. Revise su vida y diga, si no hay necesidad de que se endeude, no lo haga. Porque Dios no quiere a usted endeudado. Dios no quiere que usted esté preocupado. Dios no quiere que usted deje la paz que tiene. Dios quiere que duerma tranquilo. Amén. En segundo lugar, salga de sus deudas, las deudas que tiene, y comience con lo que tiene. Venda lo que tiene. ¿Qué tenía la viuda? Aceite. Amén. Tenía algo. ¿Qué tiene usted? Pero pague las deudas. Y el tercer punto, no espere a que Dios haga su parte. Dios hará su parte, pero usted tiene que ser una persona proactiva. Usted tiene que ser una persona que se mueva. Amén. Que se mueva. Dios le va a dar a usted sabiduría. Dios le va a dar a usted entendimiento para que usted pueda salir y ver cómo hace usted para salir de las deudas. En cuarto lugar, obedezca los principios de Dios. Obedezca. ¿Sabe usted que le dijo, el profeta le dijo a la viuda, ve, reúne las vasijas y tráelas? Ahora, ¿qué hizo ella? ¿Sería que se puso a discutir por qué las vasijas? ¿Y cómo me van a dar? ¿Y cómo yo voy a salir de mi deuda con las vasijas? Que cualquiera hubiera pensado, ¿cómo con esta, qué voy a hacer yo con las vasijas? Amén. Cuarto, lo que usted tiene que hacer es obedecer los principios de Dios. Usted solo obedezca. Para cuando Dios va a hacer un milagro, Él sabe cómo lo va a hacer. Donde usted menos se lo imagine, ahí está el milagro. Pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. No cuestione a Dios, solo obedezca. No cuestione a Dios, solo haga lo que Él dice que tiene que hacer. Esta mujer no cuestionó al profeta, fue y dijo, bueno, reunamos las vasijas. No sé cómo lo va a hacer, pero reunámoslas. Porque muchas veces en la mente uno cree que el milagro viene por acá. Bueno, entonces de repente le voy a hablar al vecino y aquel entonces va a hablar para que me dé un chance y con eso va a salir de la deuda. Deje a Dios actuar. Usted solo obedezca. Solo confíe en Él. Amén. Y obedezca los principios que Dios ha establecido. Dice, la provisión sobrenatural llega hasta donde llega mi proactividad. ¿Qué pasó ahí? Dice que las vasijas que recibieron fueron a recoger con los vecinos, ¿sí? Las vasijas empezaron a ser llenadas. ¿Por qué cesó el aceite? Amén. ¿Están ustedes ahí? ¿Por qué cesó el aceite? ¿Por qué? Porque ya no había vasijas. O sea que la bendición cesa hasta donde la limitación de la mente dice aquí. Ahora yo pregunto, ¿por qué no fueron a buscar otras cosas? ¿Por qué no fueron a buscar una caja? ¿Por qué no fueron a buscar una olla? ¿Por qué no fueron a buscar cualquier cosa? Un cántaro. ¿Por qué no fueron a buscar más cosas? Porque no eran proactivos. Mucha gente reactiva y responde a las circunstancias, pero usted tiene que ser proactivo. Usted tiene que ir más allá de lo que la gente cree. Usted tiene que ir más allá de lo que muchas veces las situaciones están ahí. Dice que el aceite no hubiera cesado si ellos hubieran ido a buscar más otras cosas, aunque no fueran vasijas. Amén. En la vida tenemos que aprender a ser proactivos. No espere que todos se lo resuelvan. No espere que Dios le va a decir, bueno, aquí está, si yo te voy a bendecir, no te va a faltar el aceite, sí, pero ¿qué va a hacer usted? Si usted aprende a hacer más allá de lo que se cree, entonces usted va a lograr y va a ver la gloria de Dios. Y entonces el aceite no va a cesar, porque usted es una persona proactiva, porque usted busca más, usted quiere más, usted cree más. Yo voy. Él dijo que yo voy a hacer cabeza y no cola. Usted empieza a buscar más allá y usted ya va. Cuando usted empieza a trabajar, yo voy detrás de la gerencia. ¿Sabe cuál es el problema de nuestro medio? En muchos medios de aquí donde se trabaja, en el gobierno y en los demás lugares, usted ha oído ese pasaje de la palabra de Dios que dice que usted tiene que caminar la mía extra. Amén. Que usted tiene que dar más. ¿Ha oído usted eso? ¿Se recuerda ese pasaje? Ahora, ¿qué pasa si en su lugar de trabajo
todos salen a las 4, pero usted sale a las 5. ¿Qué pasa si de repente el jefe dice, tengo un problema, tengo que resolver eso? No se preocupe, yo lo voy a hacer. ¿Qué pasa cuando de repente dice, bueno, se necesita llevar estas cartas importantes y no está el conserje y están todos ahí y yo las llevo? Yo llevo esa cotización, dámela, yo la llevo. Amén. ¿Qué es lo primero que empieza a pensar la gente? ¿Qué empieza a pensar? Este es culebra. Va. Y eso es de la gente que no conoce de Dios. Y usted dice, bueno, estos no conocen la palabra. Que dice que yo trabajo para el jefe, para el rey de reyes, el jefe, ¿sí? Y lo que hago, lo hago para él. Y hago mi trabajo lo mejor posible. Pero yo lo he oído de cristianos. Por eso, no sé si usted ha visto el ejemplo ese de la olla de cangrejos. Que están todos los cangrejos y cuando empieza a salir un cangrejo, ¿qué hace el otro? Lo jala. Y ahí va el otro, lo jala, pues que nadie sale. Amén. Que conste que no estoy diciendo cangrejos. Amén. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hasta el mismo cristiano empieza, no, este quiere la gerencia, mira, este es como el de culebra, mira, y le trae café al jefe, y se ofrece para ir hasta allá al otro extremo, fíjate vos. Entonces la gente empieza a hablar así, hasta los mismos cristianos, este algo tiene, porque no ha entendido el principio espiritual, que uno como hijo siempre da la mía extra. Y si tú eres proactivo en tu trabajo, en tu familia, tienes que ser proactivo, tienes que ir más allá, tienes que dar más allá. Si te dicen salir a las 4, para ti no hay horario, tú sales a las 5 o 6 porque es tu naturaleza dar más. Ahí es cuando se mira la diferencia. Cuando tú tienes el principio del reino en el corazón, no te importa, porque no trabajas por un salario, no trabajas por la moneda, trabajas para el Rey de Reyes, para que Él multiplique esto y que te use. Amén. Y van a haber cosas que el hombre no te va a agradecer, pero que no te interese, porque Él sí lo agradece. Porque Él dice, wow, este es proactivo, a ese no le faltará el aceite, porque con ese no voy a encontrar la limitación de que no hay vasijas. Siempre va a encontrar algo para que yo siga echando el aceite. Amén. No esperes que Dios haga las cosas, tú tienes que hacer tu parte. Amén. Así que dice que la provisión sobrenatural llega hasta donde llega mi proactividad. ¿Cuánto lo creen? Eso es para que nos sacuda de nuestra vieja manera de vivir. Eso es para que nos sacuda de nuestro viejo concepto. Eso es para que nos sacuda de lo que yo creo. Usted está llamado a dar más para que el aceite no cese. Y dice, el que es proactivo avanza. Yo le pregunto, ¿ha avanzado usted? ¿Avanza? El reino está creciendo en usted, ya será una hortaliza y llegará a ser un árbol. ¿Dejó de ser semilla de mostaza? Amén. Sexto, dice, comience a ser más responsable. Venda el aceite, le dijo a la viuda, vende el aceite y paga tus deudas, sea responsable. Hay gente que tiene el dinero que Dios le ha dado para pagar sus deudas, pero lo que menos hace es pagar la deuda. Amén. Yo conocí gente que estaba pidiendo, mire usted, hasta un préstamo en el banco hicieron. Y cuando hicieron el préstamo del banco, en lugar de pagar la deuda, se fueron a enganchar un carro. Imagínese usted, ahora tenía la deuda del carro más lo que debía. Y hay gente que va abriendo un hoyo con otro y con otro, y total nunca cesa porque no paga. Amén. Séptimo principio, cambia su estilo de vida. Cambie su estilo de vida. Hay gente que no quiere cambiar su estilo de vida. Y en esta vida, un tiempo usted comerá pavo, otro jamón, otro gallina negra, que es el frijolito. Pero tiene que aprender a caminar y a comer lo que hay. Hay gente que no cambia su estilo de vida. Mire, yo me sorprendo cuando mis hijos estaban en el colegio. Yo tenía la costumbre de llegar y pagar 3, 4, 5 meses de un solo del colegio.
Y había gente ahí que no les daban exámenes a los niños. Porque así como yo pagaba 3, 4, 5 meses adelantados, estos debían como 6 meses atrasados. Pero si usted los miraba, en buenos carros, con buenos vestidos y todo eso, tremendo, pero todo lo debían. Y hay gente que vive así, que todo lo debe, todo, hasta la cartera que llevan la deben. Amén. Pero yo conozco gente así, gente que Dios la ha bendecido, y en lugar de pagar la deuda, lo que hacen es gastar el dinero en otra cosa y no cambia su estilo de vida, y así no va a ver la gloria de Dios, no va a salir de sus deudas. Amén. El ejemplo de la viuda, el ejemplo del aceite, termina con 4 palabras claves. Primero, le dijo: ve y trae las vasijas. Así le dijo la Biblia: ve y ve a traer las vasijas. Segunda palabra clave: vende lo que tienes, vende el aceite. Tercer palabra clave: paga tus deudas, y de ahí vive. Amén. Mire, hay predicadores que le dirán: mire, le voy a pasar la ofrenda, aquí le voy a pasar el canastillo para que usted ofrende. Que conste, yo no se lo voy a pasar, pero hay predicadores que pasan el canastillo y dicen: bueno, ofrende, y Dios la va a sacar de sus deudas. Ponga aquí la cantidad y Dios le va a multiplicar eso. Ponga aquí, traiga, y dice la gente: ahí va, haga un contrato con el Señor, haga un pacto con Dios. Pero Dios no lo va a sacar de la deuda si usted no paga la deuda. Amén. Aunque usted venga, aquí está la ofrenda, voy a salir de la deuda. Sí, pero esto no es mágico. Usted no va a dejar una ofrenda, bueno, ya, Dios me va a sacar de la deuda. No. Usted lo primero que tiene que hacer es pagar la deuda. Porque dice que Dios bendice a aquel que no debe nada, aquel que paga su deuda. Esta viuda, ¿qué fue lo primero que hizo cuando vendió el aceite? ¿Qué le dijo el profeta? Paga. Ella no se fue a gastar la plata, dijo: paga. ¿Sí? Y después de que pagues, vive. Porque después de que usted pague, entonces se va a sentir tranquilo, contento. Amén. Fíjese que había un predicador que él tenía su dinero mensual, y llegó a orarle a Dios porque lo que quería era no vivir al día. Él quería, dice, vivir con lo que le tocaba 2 meses antes. Y Dios lo ha logrado, porque dice que él está viviendo, si ahorita estamos en el mes de octubre, él está viviendo con el mes de junio, por ejemplo, con lo que le tocaba en junio, porque todo esto lo ha aprendido a ahorrar. Con lo que tiene ya él puede vivir 4 o 5 meses sin necesidad, porque está como su salario pagado. Amén. Pero ¿sabe usted que hay gente que cuando le pagan ya deben el sueldo? Es más, deben hasta 2, 3 meses ya están empeñados. Amén. ¿Cree usted que esa es la voluntad de Dios? Dios no nos quiere que nosotros estemos endeudados. Hay principios básicos que, aunque usted sirva, ame a Dios y esté haciendo todas las cosas, no puede desligarse de ese principio. Dios no nos quiere endeudados, Dios nos quiere libres. Dios quiere que seamos proactivos, no solo en su obra, proactivos en su vida, proactivos en todo lo que usted hace, siempre de la mía extra. Tenga sueños, no se conforme. ¿Cuál es el problema de trabajar a veces en un lugar? ¿Sí? Hay gente que usted la mira, hoy la va a ver a los 5 años, la va a ver a los 10 años, la va a ver a los 15 años, y todavía en la misma silla. Y ahí se fue todos los años de productividad, y al final lo jubilan. Y sabe usted que mucha gente dice: yo estoy trabajando por mi jubilación, para ser jubilado. Imagínense. Amén. Yo trabajo para que me jubilen. Amén. Yo no trabajo para que me jubilen, yo trabajo para Él, porque Él es el que me sustenta, Él es el que me alimenta, Él es el que me da. Así que la jubilación ni me preocupa, porque yo con Él es mi mejor jefe. Amén. Así que Dios nos quiere a nosotros como gente proactiva. ¿Por qué le hablo de esto? Porque es lo que Dios quiere para su pueblo. Como esta viuda,
vio la gloria de Dios. Que usted pueda recibir la gloria de Dios, no con milagros de compasión, sino con milagros de glorificación. Amén. ¿Cuántos pueden ponerse de pie? Gracias, Señor. Que tú puedas darle a la gente lo que necesita. Que tú no puedas generar compasión, sino al contrario, tú eres una fuente de glorificación. Que tú le darás al que no tiene, que tú proveerás al que no tiene, porque Él es el único que nos sustenta. Él no te quiere ver aquí, a ti preocupado, atemorizado. Y hoy, esta mañana, yo quiero hacer una invitación, y te lo digo con el corazón. Si tú quieres que tu vida cambie y quieres empezar a ser sabio, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Este es un momento para que, si tú no lo conoces, si tú no lo has recibido, este es un momento para que lo recibas a Él. Porque solo Él es el que puede darte el aceite como le dio a la viuda. Solo Él es el que puede resucitar al muerto. Solo Él es el que en estos tiempos de escasez y de cosas difíciles que estás viendo, solo Él te puede proveer lo que necesitas. Porque son los principios basados en su palabra. Solo Él. Mientras tenga vida, dale gloria. Mientras tenga vida, vive ese milagro de glorificación para Él. Porque Él conoce tu situación, Él conoce tu vida. Pero vive el Señor como Él dice, que no te dejaré y no te desampararé. Pero tienes que atender su principio. Para ser sabio, el principio de la sabiduría es el temor a Él. Y si esta mañana tú decides decirle: Señor, yo quiero entrar a tu reino, yo quiero conocerte, este es el momento. Este es el momento. Quiero que cierres tus ojos y que me acompañes con esta oración. Señor Jesús, vamos, díselo. Si se lo dices, tú sabes que en medio de vosotros está mi presencia. Díselo a Él: Señor Jesús, en esta mañana yo vengo delante de ti, porque tal vez he sido mal administrador de las cosas que me has dado. Tal vez no he entendido, Señor. Tal vez estoy metido en deudas de las cuales tú no tienes la culpa. Yo me metí en esa deuda. Pero hoy te pido, como esa viuda, Señor, que llenen mis vasijas de aceite, que me provea lo necesario, Señor, que me dé sabiduría en el gasto, que llenen mi vasija para poder, Señor, pagar mi deuda, y que el acreedor no me venga a reclamar y a quitarme lo que es mío, lo que me pertenece. Padre, enséñame a ser un buen administrador. Yo te pido perdón, dile: yo te pido perdón, porque tal vez no he entendido los principios del reino. Pero aquí estoy. Reconozco, dice, reconozco que tú pagaste por mí en la cruz de Calvario. Reconozco que por tu sangre yo estoy aquí. Díselo a Él: reconozco tu señorío en mí. Obra ahora en mí, díselo: obra ahora en mí. Cambia mi corazón. Entra a mi vida y enséñame a ser un buen administrador de todas las cosas que tú me has dado. Dame ese principio de la sabiduría, de buscarte todos los días,
de vivir de milagro en glorificación y no por compasión. Padre, aquí estoy. Dice Juan, aquí estoy, Señor. Te entrego mis deudas, pero te entrego mi corazón, para que así como esta vida tengas compasión de mí. Díselo, ten compasión de mí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pongo esta remanente en tus manos y declaro en el nombre de Jesús que los principios del reino están en sus corazones. Declaro en el nombre de Jesús que son libres de deudas, que el acreedor no vendrá a quitarles lo que no le pertenece a él. Declaro, Señor, que son libres de esas deudas materiales, morales, libres para adorarte y para glorificarte. Bendice, Señor, a cada remanente. Bendice, Señor, su bolsillo.